En el silencio opresivo de la capilla ardiente en Madrid, donde el aire olía a flores marchitas y a ese formol que revuelve el estómago. Mi tío inclinó la cabeza hacia mí, con los ojos clavados en el ataúd cerrado, y murmuró: «Ella no está muerta». Nadie más lo oyó. Pero yo le creí. Aquella creencia me arrastró a un abismo que mi propia familia había cavado con sus manos. Me llamo Ana Serrano. Y he asistido a suficientes funerales para saber cuando algo huele a podrido. Como dice el refrán español: donde hay humo, hay fuego. El de mi madre, parecía una representación teatral donde todos habían ensayado sus papeles menos yo. La sala del tanatorio estaba llena de rostros vagos, ofreciendo condolencias que se deslizaban por mi piel como agua fría. Mi hermana Victoria, a mi izquierda, vestida con un traje negro impecable, mostraba un duelo calculado, casi fotogénico. A mi derecha, mi padrastro Miguel. No paraba de mirar su móvil entre apretones de manos. «¡Qué enfermedad tan repentina!», murmuró alguien, apretando mi mano. Al menos no sufrió mucho. 3 semanas. Eso fue lo que tardó mi madre en pasar de una tos leve a un ataúd sellado. Los médicos lo llamaron neumonía agresiva complicada con fallo orgánico. Yo lo llamé imposible. Mi madre corría 5 kilómetros cada mañana en el Retiro y no había faltado al trabajo en 15 años, dirigiendo su pequeña firma de contabilidad en el centro de la ciudad. La multitud se dispersó mientras pasaban frente al féretro. Victoria había insistido en mantenerlo cerrado. «Mamá querría que la recordáramos como era», dijo, secándose lágrimas que nunca llegaron a brotar. Yo quise discutir, pero Miguel la respaldó. Y como siempre, quedé en minoría. Tío Walter apareció a mi lado cuando el director del tanatorio empezó a guiar a la gente hacia la capilla para la misa. Parecía destrozado, ojos enrojecidos, barba incipiente en su mandíbula habitualmente rasurada, el traje colgando suelto sobre su cuerpo. Siempre había estado cerca de mamá, más que la mayoría de los hermanos en la edad adulta, compartiendo confidencias en esas tardes de café en la Plaza Mayor. «Ana», dijo con voz ronca, «tenemos que hablar. Después de la misa», susurré. Pero me agarró el brazo con fuerza sorprendente. «No. Ahora». Me arrastró a un rincón, lejos de los últimos dolientes. Victoria nos lanzó una mirada afilada. Pero estaba atrapada en una conversación con el socio de mamá en la firma. Miguel había desaparecido, probablemente atendiendo otra llamada. Walter se acercó tanto que sentí su aliento a whisky, aunque sus ojos eran claros y decididos. Miró el ataúd, luego a mí, y habló tan bajo que tuve que esforzarme para oírlo. «Ella no está muerta». Las palabras me golpearon como un jarro de agua helada. Me aparté, escrutando su rostro en busca de delirios por el duelo o negación alcohólica. Pero su expresión era mortalmente seria. «¿De qué estás hablando?» «Sí sé. El cuerpo en ese ataúd. No es Elena». Usó el nombre de pila de mi madre, algo que solo hacía cuando estaba alterado. He intentado verla durante días. No me dejaron. Decían que era contagiosa. Luego que estaba demasiado enferma. Su voz se quebró. Luego. ¿Se fue? Sin últimos momentos. Sin adiós. Solo. Desaparecida. Tío Walter. Sé que es duro. Escúchame. Su agarre se apretó.
Tu madre me llamó hace 2 semanas. Dijo que estaba en problemas. Problemas graves. Me dijo, si algo me pasa. Dile a Ana que mire los libros. Todos. Mi sangre se heló. Mamá había estado extraña los últimos meses, distraída. Nerviosa. Atendiendo llamadas a horas intempestivas. Le pregunté si todo iba bien. Y me despachó con su excusa habitual del estrés laboral. ¿Qué clase de problemas? No quiso decirlo. Pero estaba asustada. Ana. Tu madre nunca tenía miedo de nada. Y estaba aterrorizada. El director del tanatorio apareció al hombro de Walter. Con su simpatía profesional bien ensayada. Estamos listos para comenzar la misa. Señora Serrano. Walter soltó mi brazo. Pero sostuvo mi mirada. Encuentra los libros. Articuló en silencio. Y se dirigió tambaleante a la capilla. Lo seguí. Con la mente en caos. La misa transcurrió en un borrón, himnos que no oí. Elogios que sonaban ensayados. Oraciones que se me atragantaban. Victoria lloró con elegancia en un pañuelo. Miguel permaneció estoico y seco. Y yo me quedé allí. Mirando ese ataúd cerrado. Preguntándome quién estaba realmente dentro. 3 días después del funeral. Me encontraba en la casa vacía de mi madre en el barrio de Chamberí. Con una caja de cartón y una creciente inquietud que me atenazaba el pecho como un nudo marinero. Victoria ya había reclamado lo valioso, joyas. Cuadros. La vajilla antigua heredada de nuestra abuela. Me dejó a mí el basura. Como lo llamó, papeles. Fotos antiguas. Los restos cotidianos de una vida. La casa se sentía mal sin mamá, demasiado quieta. Demasiado silenciosa. Como si contuviera la respiración. Empecé por su despacho en casa. Un dormitorio convertido donde pasaba noches enteras revisando balances y contratos. Los cajones del escritorio no revelaron nada extraño al principio, extractos bancarios. Declaraciones de renta. El papeleo financiero mundano que todos acumulamos. Entonces encontré las cartas. Estaban escondidas detrás de un panel falso en el cajón inferior. Un escondite que descubrí porque la madera estaba suelta. 3 sobres sin sellar. Dirigidos a mí con la caligrafía cuidadosa de mamá. Mis manos temblaron al abrir el primero. Ana. Comenzaba. Si estás leyendo esto. Algo ha pasado y no pude contarte la verdad en persona. Lo siento por eso. Lo siento por tantas cosas. La carta describía irregularidades financieras en su firma, cuentas offshore. Presiones de partes anónimas para cooperar en algo que llamó el acuerdo. La segunda era similar. ¿Pero más urgente? Fechada un mes atrás. La tercera era apenas una nota. Garabateada a prisa, se mueven más rápido de lo que pensaba. No confíes en nadie. Ni siquiera en la familia. Especialmente en la familia. Mi móvil vibró, Victoria preguntando si había encontrado algo importante. Respondí rápido, solo facturas antiguas, y metí las cartas en mi bolso. Pasé al dormitorio de mamá. Intentando sacudirme la sensación de estar violando su intimidad. Aunque se había ido. Su armario aún olía a su perfume. Chanel número 5. Que usaba desde que yo era niña. Alcanzando una caja de zapatos en la estantería superior. Mi mano rozó algo duro y rectangular. Empujado contra la pared. Un teléfono. No su iPhone habitual que Victoria había reclamado. Sino un modelo prepago barato. De esos que compras con efectivo en una tienda para no ser rastreado. Mi corazón latió fuerte al encenderlo.
La batería estaba al 12%. Pero bastaba. El registro de llamadas mostraba docenas de interacciones con un solo número. Sin nombre. Los mensajes de texto me helaron la sangre. El hilo más reciente era del día antes de que mamá supuestamente enfermara. Todo está arreglado. Sigue el plan. ¿Y A? Preguntará. V lo manejará. Entiende lo que está en juego. Y si no cumple, lo hará. Ella tiene más que perder. Hay V, Ana y Victoria. Mi hermana estaba metida en lo que fuera esto. Desplacé más atrás. Pero el teléfono se apagó antes de leer más. Lo guardé con su cargador y seguí buscando. Ahora con urgencia desesperada. Debajo del colchón encontré correos impresos entre mamá y alguien identificado como MK. Discutiendo transferencias y minimizando exposiciones. Detrás de un marco de foto. Una tarjeta de una empresa desconocida, Protección de Activos Meridian. Con dirección en Nevada. El descubrimiento final fue accidental, tiré una lámpara al alcanzar otra caja. Y al agacharme para recoger los pedazos, noté que la alfombra estaba suelta en una esquina. Al levantarla, revelé una pequeña caja fuerte en el suelo que nunca supe que existía. La combinación tardó 3 intentos, primero el cumpleaños de mamá. Luego el mío. Finalmente el de Victoria. Que funcionó. Dentro había más documentos, cuentas en las Islas Caimán. Transferencias de propiedades. Y una póliza de seguro de vida que nunca había visto. El beneficiario no era yo ni Victoria, sino un fideicomiso llamado Phoenix Holdings SL. Pero fue el último ítem lo que me hizo caer al suelo. Las piernas fallando, un informe médico de un doctor en Nevada. Fechado 6 meses atrás. Paciente, Elena Serrano. Diagnóstico, cáncer de páncreas en etapa 3. Pronóstico, 12 a 18 meses con tratamiento. Mi madre había estado muriendo. Lo sabía desde hacía meses y nunca dijo una palabra. Me quedé allí. Entre papeles esparcidos. Intentando encajar las piezas. El cáncer explicaba algunas cosas, su distracción. El miedo que Walter mencionó. Pero planteaba más preguntas que respuestas. ¿Por qué ocultarlo? ¿Por qué el teléfono secreto? Las cuentas offshore. ¿Los mensajes crípticos sobre arreglos y planes? Y entonces, como un rompecabezas encajando de golpe. Recordé algo, la hora del último mensaje. 2:14 del día en que mamá supuestamente enfermó. Pero según Miguel, colapsó en casa a las 9:30 y estaba inconsciente en el hospital al mediodía. ¿Quién envió ese texto? El bufete de abogados de Ruiz y Asociados ocupaba el último piso de un rascacielos en el Distrito Financiero de Madrid. Nunca había tenido razón para visitar al abogado de mamá, ella siempre manejaba sus asuntos legales en privado. Otra bandera roja que ignoré. La recepcionista me llevó a una sala de conferencias donde Victoria ya esperaba. Taconeando impaciente contra el mármol. Por fin, dijo sin levantar la vista de su móvil. Algunos tenemos trabajos reales a los que volver. Me mordí la lengua. Victoria trabajaba en marketing para una startup tecnológica. Un puesto que consiguió gracias a las conexiones de mamá. Mientras, yo había pasado los últimos 3 años como cuidadora no oficial de mamá. Trabajando noches en un hospital. Pero no era momento para rencores antiguos. Miguel llegó 5 minutos después. Con aspecto demacrado. El abogado. Un hombre de cabello plateado llamado Ricardo Ruiz. Siguió poco después con una carpeta gruesa y expresión sombría. Gracias por venir. Comenzó. Sentándose. Sé que es un momento difícil.
Pero Elena fue muy específica sobre sus deseos para la herencia. Sacó un documento fechado 2 meses atrás. Este es el testamento más reciente de Elena, que anula todos los anteriores. Observé el rostro de Victoria con cuidado. Intentaba parecer triste y sorprendida. Pero capté un destello de algo más, anticipación. Alivio. Ruiz empezó a leer. Los objetos personales se dividieron predeciblemente: joyas para Victoria, libros para mí, recuerdos para parientes lejanos. Luego vino lo sustancial, la residencia en la calle Serrano. Todas las cuentas financieras y mi 51% en Serrano Contabilidad se dejan a mi hija Victoria, María Serrano. Las palabras me golpearon como un puñetazo. El 51%. Mamá había construido esa firma desde cero. Yo la ayudé en los primeros años, corrigiendo propuestas hasta tarde, atendiendo teléfonos cuando no podía permitirse una secretaria. ¿Y qué pasa con Ana?, preguntó Miguel, con voz neutral. Ruiz carraspeó. A mi hija Ana Luisa Serrano. Dejó la suma de 50.000 euros y el contenido de mi biblioteca personal. 50.000 euros. Sonaba a mucho hasta que recordabas que la herencia de mamá valía al menos 3 millones. Probablemente más con las cuentas ocultas que encontré. Esto no puede ser correcto, dije, mi voz sonando extraña. Victoria me miró por fin, con expresión casi compasiva. Mamá me habló de esto. Quería que la firma quedara intacta, no dividida. ¿Sabes cómo se sentía con el negocio? Yo la ayudé a construirlo. Eras una adolescente haciendo deberes en su oficina, replicó Victoria. Yo tengo un MBA. He estado en la planificación estratégica los últimos 5 años. Entre bastidores. Contraataqué. Mientras yo la llevaba a citas de quimio que al parecer nunca tuvo. Eso congeló la habitación. La máscara de Victoria resbaló un segundo, revelando algo calculador. ¿De qué hablas?, preguntó Miguel despacio. Saqué mi móvil, lista para mostrar el informe médico. Luego me detuve. Algo en sus caras, demasiado quietos. Demasiado atentos. Como depredadores esperando el movimiento de la presa. Nada, dije al fin. Solo estoy emocional. Ruiz parecía incómodo. Hay una cosa más: Elena dejó una carta para leer después del testamento. Sacó un sobre y me lo dio. Especificó que era solo para Ana. Lo tomé con manos temblorosas. Pero no lo abrí. No allí. No con ellos mirando. El resto de la reunión pasó en un torbellino de términos legales y papeles. Al salir, alguien llamó a la puerta. La secretaria de Ruiz entró, agitada. Perdón por interrumpir, pero hay un Walter Serrano aquí. Dice que es urgente. Tío Walter empujó pasando a ella, con ojos desorbitados. En su mano, una carpeta que me tendió. Los libros, dijo sin aliento. Los encontré. Los reales de Elena. Abrió la carpeta, revelando fotocopias con la letra de mamá, registros financieros. Pero no los oficiales. Estos mostraban números diferentes. Cuentas distintas. Al fondo de una página, circulado en rojo: V sabe. M arregló. A no debe enterarse. ¿De dónde sacaste esto?, exigió Victoria, alcanzando los papeles. Walter los retiró. Del trastero de Elena. El que no conocíais.
El que me dio la llave hace 2 semanas. El rostro de Victoria palideció. Miguel se levantó abruptamente. Deberíamos discutir esto en privado, dijo Ruiz rápido. Esto podría tener implicaciones significativas para la herencia. Pero yo ya retrocedía hacia la puerta, aferrando la carpeta de Walter contra mi pecho. La carta de mamá quemando en mi bolsillo. Necesito aire. Logré decir. Ana. Espera. Empezó Victoria. Déjala ir, dijo Miguel en voz baja. Algo en su tono me erizó la piel. Vendrá a razón. Siempre lo hace. Huí del edificio, con Walter siguiéndome. No fue hasta estar en mi coche, puertas cerradas, que me permití respirar. La mataron, dijo Walter rotundo. O la ayudaron a desaparecer. De cualquier modo, están metidos. Pensé en los mensajes, las cuentas offshore, el diagnóstico de cáncer que podría o no ser real. Muéstrame todo, dije. Y luego averiguamos qué le pasó realmente a mi madre. El café que eligió Walter era deliberadamente ordinario, una cadena cerca de la M30 donde nadie miraría 2 veces a 2 personas inclinadas sobre documentos. Finalmente abrí la carta de mamá en el coche. Pero solo profundizó el misterio, la verdad no es lo que nos mata. Escribió. Es lo que hacemos para escondernos de ella. Busca Fénix. Sigue el dinero. Confía en Walter. Perdóname. Tengo un amigo en el hospital, dijo Walter, deslizando un papel sobre la mesa. Alguien que me debía un favor de hace años. ¿Tiraron de hilos? Preguntaron. El papel era un impreso de registros de admisión. El nombre de mi madre estaba allí, admitida en la fecha que Miguel afirmó. Pero los detalles estaban mal. El médico atendiente era un doctor, Marcos Chen. Pero cuando el amigo de Walter comprobó, no existía tal doctor en plantilla. El número de habitación llevaba a un ala cerrada por reformas. Es peor, continuó Walter. El tanatorio no tiene registro de quien entregó el cuerpo. Llegó en un transporte privado, ya en ataúd sellado, con instrucciones de cremación. Pagaron en efectivo para no preguntar. ¿Cremación? Mi sangre se enfrió. Pero la enterramos. ¿Lo hicimos? Los ojos de Walter eran sombríos. Ataúd cerrado. Sin velorio. ¿Cómo sabemos qué había dentro? Pensé en el peso del ataúd. Como los portadores lucharon. Parecía correcto. Pero, ¿qué sabía yo del peso de los cuerpos? ¿De los secretos? Rastreé la compañía de transporte. Dije, sacando mis hallazgos. Protección de activos Meridian. La misma de los documentos ocultos de mamá. No son solo transportes, se especializan en reubicaciones discretas para personas de alto patrimonio. Su web habla de empezar de nuevo. Nuevas identidades. Todo el paquete. Walter silbó bajo. Así que, o movieron su cuerpo, o la movieron viva. Pasamos la hora siguiente revisando los libros que Walter encontró. Los reales mostraban un patrón de malversación durante años, dinero desviado de cuentas de clientes. Rooted a través de sociedades pantalla. Luego desaparecido. Las cantidades eran astronómicas, casi 2 millones de euros. Pero mira esto. Señaló Walter a una columna. Esto no es letra de Elena. Fíjate en los 7. En los puntos decimales, es de otro.
Estudié los números. Y el reconocimiento me golpeó como una ola, era la caligrafía de Victoria. Precisa y angular. Como la que usaba en sus informes de marketing. Y aquí, añadió Walter. Una nota al margen, M aprueba el desvío. V ejecuta. Phoenix para cubrir. Phoenix Holdings. El fideicomiso de la póliza. Todo encajaba en un tapiz de traición que me dejaba sin aliento. El pecho apretado por un dolor que no era solo duelo, sino rabia contenida. Como una tormenta acumulándose en el horizonte mediterráneo. Salí del café con la cabeza zumbando. El sol de Madrid golpeando como un reproche. ¿Cómo no lo vi? Victoria siempre ambiciosa. Empujando a mamá a expandir la firma. Sugiriendo clientes influyentes del gobierno. Miguel. Con sus contactos en el Ministerio de Economía. Siempre hablando de oportunidades offshore. Y yo. La tonta. Creyendo que eran solo negocios. Esa noche. En mi apartamento en Malasaña. Cargué el teléfono prepago de mamá. Más mensajes, el auditor viene. Encontrarán todo. No si no hay nada que encontrar. Las muertas no hablan. No la mataré. Es mi esposa. Por Dios. Nadie dijo matar. Hay otras formas de morir. Miguel planeando la desaparición de mamá antes de que enfermara. O quizás nunca estuvo enferma. El cáncer podría ser forjado. Como todo lo demás. Dormí poco. Perseguida por visiones de mamá sola en un hospital falso. Traicionada por los suyos. Al amanecer. Recibí un email de una dirección desconocida, elenas1968@protonmail.com. Año de nacimiento de mamá. Deja de cavar. No entiendes lo que arriesgas. Reúnete mañana. Amanecer. El lugar donde te rompiste el brazo a los 7. Ven sola. No confíes en nadie más. El lugar donde me rompí el brazo, el Parque del Oeste. El viejo columpio oxidado. Mamá me llevó 3 manzanas al coche. Con el hueso asomando en ángulo imposible. Sin dejarme ver su pánico. Pasé la noche hackeando el email viejo de mamá. Probando combinaciones de contraseñas con cumpleaños y aniversarios hasta que una funcionó. Lo que encontré lo cambió todo. Los correos iban 2 años atrás, no solo malversación. Sino algo mayor. Contratos gubernamentales. Fondos del Ministerio de Defensa. Serrano Contabilidad era una tapadera. Lavando dinero para nombres que reconocía de titulares del país, gente que hacía desaparecer a otros. Una cadena destacaba. Fechada 6 meses atrás, el auditor viene. Encontrarán todo. No si no hay nada que encontrar. Las muertas no hablan. No la mataré. Es mi esposa. Nadie dijo matar. Hay otras formas de morir. Miguel planeando antes de que supiera del cáncer. O quizás el cáncer era real. Pero lo usaron como excusa. Conduje al Parque del Oeste mientras el cielo clareaba. Cada sombra una amenaza potencial. El parque estaba desierto. Los columpios crujiendo en la brisa matutina. Me senté en el banco donde mamá esperaba mientras jugaba. Preguntándome si vería un fantasma o caería en una trampa. Ella emergió de detrás del kiosco como niebla matutina, vestida de deporte. Pelo teñido oscuro. Rostro sutilmente alterado. Pero inconfundiblemente ella. Ana. Su voz se quebró en mi nombre. Me levanté pero no avancé. ¿Algo de esto es verdad? El cáncer.
La malversación. El cáncer era real. Dijo quedó. En remisión ahora. Gracias a Dios. La malversación. Eso fue victoria. Pero el resto. Los contratos gubernamentales. El lavado de dinero, eso era el juego de Miguel. No lo supe hasta que fue tarde. Así que huiste. Me dieron una elección, desaparecer y asumir la culpa. O ver a mis hijas morir en accidentes misteriosos. Esta gente no deja cabos sueltos. Ana. ¿Victoria trabaja con ellos? Mamá rió amargamente. Victoria intenta sobrevivir. Se metió demasiado. Como yo. Miguel la tiene atrapada tanto como a mí. ¿Y ahora qué? ¿Te quedas muerta mientras se salen con la suya? Sacó un pendrive de su chaqueta. Todo está aquí, los libros reales. Contratos. Nombres. Fechas. Grabaciones. Suficiente para derribarlos. ¿Por qué no lo usaste antes? Porque usarlo significa admitir que vivo. Significa prisión para mí también. Pero más importante. Me miró. Significaba ponerte en peligro. Dijeron que si resurgía. Tú pagarías primero. Ya estoy en peligro. Lo sé. Por eso estoy aquí. Extendió el pendrive. Tómalo. Haz lo que yo no pude. Lo cogí, su peso era más que su tamaño. ¿A dónde irás? Lejos. Hay un barco esperando. Nueva identidad. Esta vez realmente estaré muerta para ti. Vi los emails. Miguel planeaba esto antes de que enfermaras. Su rostro se endureció. Miguel vio una oportunidad con mi diagnóstico. Convertir una sentencia de muerte en una de vida. Es pragmático. Si algo. ¿Alguna vez lo quisiste? Quise al hombre que creí que era. Como quise a la hija que creí que era Victoria. Se acercó. Y por un momento olí su perfume. Inalterado pese a todo. Pero tú. Ana. Siempre fuiste exactamente quien pareces, mi chica honesta. Por eso te mantuve fuera tanto tiempo. Y ahora estoy en medio. Lo siento. Más de lo que sabrás. Miró el cielo aclarando. Vigilarán tu motel. Tu coche tiene un localizador. Marcos lo puso ayer. Hay un coche de alquiler detrás del supermercado en la Quinta Avenida. Llaves bajo la rueda trasera izquierda. Se giró para irse. Luego se detuvo. El agente del CNI que quieres es Javier Soto. Ha investigado a Miguel años. Pero nunca se acercó lo suficiente. El pendrive tiene su número directo. Mamá. La palabra sonaba extraña tras todo. Ese día en el café. ¿Por qué revelarte? Sonrió triste. Porque una madre necesita ver a su hija una última vez. Incluso una madre muerta. ¿Te veré de nuevo? Búscame en cada amanecer. Dijo suave. Pero no. Ana. Esto es adiós. Caminó por el parque. Solo otra corredora matutina. Quise correr tras ella. Exigir más respuestas. Más tiempo. En cambio. Aferré el pendrive y la vi desaparecer en la esquina. Para cuando llegué al coche de alquiler. Había decidido. Walter podía llevar la evidencia a Soto. Yo tenía otro plan. Porque mamá se equivocaba en una cosa, ya no era su chica honesta. Era su hija.
Y había aprendido de la mejor cómo jugar a largo plazo. El bufete de López y Asociados ocupaba un edificio modesto en el centro, lejos de las torres brillantes donde practicaba Ruiz. Elegí a David López precisamente porque era todo lo que los abogados de Miguel no eran: honesto, exhaustivo, incorruptible. Tenía reputación por derribar casos de fraude corporativo que otros no tocaban. Esto es extenso, dijo López, revisando copias del pendrive. Su expresión se agravó con cada página. Lavado de dinero. Fraude en contratos gubernamentales. Malversación. Tu padrastro y hermana enfrentan cargos federales graves. ¿Y mi madre? Ajustó sus gafas. Técnicamente. Está muerta. Los crímenes atribuidos a ella mueren con ella. Legalmente. A menos que resurface. No lo hará. Estaba segura. ¿Qué debo hacer? Primero, demandamos civilmente el testamento por influencia indebida y fraude. La evidencia criminal nos da palanca. Entonces mi móvil vibró, Victoria testeando frenética. ¿Dónde estás? El CNI acaba de aparecer en casa. ¿Qué hiciste? Sonreí sombría. Walter había actuado rápido. Bien. Luego. Insté a López. Negociamos. Victoria elegirá entre prisión y cooperación. Basado en estos documentos. Mira 15 a 20 años. Otro texto de Victoria, por favor. Ana. Necesitamos hablar. Miguel huyó. Solo quedo yo. Arregla una reunión. Le dije a López. Ella. Yo. Y abogados. Hoy si posible. A las 3. En la sala de López. Victoria parecía haber envejecido 5 años de golpe. Su abogado. Un joven nervioso que no esperaba defender cargos federales. No paraba de revolver papeles y sudar. El CNI congeló mis cuentas. Dijo Victoria sin preámbulos. Lo tienen todo. ¿Cómo? Del mismo modo que tú lo tenías todo cuando mamá murió. Respondí fría. Planificación. Preparación. Y un poco de ayuda de los muertos. Su rostro blanqueó. Hablaste con ella. Entre otras cosas. Deslicé un documento sobre la mesa. Este es un nuevo testamento. El real de mamá. Fechado después del que falsificasteis. Pero antes de su muerte. Testificado. Notariado. Archivado con un abogado en Nevada hace 3 meses. El abogado de Victoria lo revisó. Palideciendo. ¿Esto? Deja todo a Ana. La casa. La firma. Todos los activos. Imposible. Respiró Victoria. Ya se había ido para entonces. ¿Lo había? Pregunté. ¿O solo planeaba irse? ¿Ves? Eso es lo bello del plan de mamá, sabía que falsificaríais documentos. Así que creó reales que surgirían después. Te jugó. Victoria. Como tú a ella. Eso no. Ella no lo haría. Lo haría. Y lo hizo. Pero aquí va, no quiero verte en prisión. Sigues siendo mi hermana. Pese a todo. López tomó el relevo, mi cliente ofrece un trato. Renuncias a toda reclamación de la herencia. Cooperas plenamente con el CNI sobre Miguel y Marcos Queller. Y testificas la inocencia de tu madre en la malversación.
A cambio, proporcionamos evidencia de que fuiste coaccionada por Miguel. Amenazada. Víctima de abuso doméstico forzada a participar. Pero eso no es verdad. Interrumpí. Tampoco lo era que mamá fuera una ladrona. Pero es una mejor historia que la alternativa. ¿No crees? Las manos de Victoria temblaron al alcanzar los papeles. ¿Y el dinero? Los 2 millones ya recuperados. Nunca estuvo perdido de verdad, dijo López. Solo movido por sociedades pantalla. Tu madre fue astuta creando un rastro desmontable. ¿Y Miguel? Ahora en un avión a un país sin extradición. Según el CNI. No volverá. Victoria firmó donde López indicó. Cada firma otro clavo en el ataúd de sus planes construidos. Al terminar, me miró con algo entre odio y admiración. Lo sabías, dijo Quedo. Lo sabías todo el tiempo lo que hacía. Sospechaba, pero esperaba equivocarme. Hasta que intentaste robarlo todo. No se suponía que fuera así. Miguel dijo que sería simple, mamá desaparecería. Heredaríamos. Pagaríamos deudas. Seguiríamos. Excepto que mamá no se quedó muerta. Y olvidaste la lección más importante que nos enseñó. ¿Cuál? La familia es todo. Incluso cuando te traicionan. Incluso cuando te hieren. Encuentras una forma de salvarlos. Eso hizo ella por ti. Victoria. Y ahora lo hago yo. Lágrimas finalmente rodaron por sus mejillas. Lo siento. Anne. Lo siento tanto. Lo sé. Dije suave. Yo también. El CNI tomó a Victoria esa tarde. Pero fiel al trato. Salió bajo fianza pendiente de cooperación. Los cargos se reducirían. Su sentencia mínima si testificaba. Miguel y Marcos cargarían con la furia de la fiscalía. Esa noche. En la casa vacía de mamá ahora mía. Marqué el número que me dio para emergencias. Está hecho. Dije cuando respondió. Victoria está a salvo. Miguel huyó. El CNI lo tiene todo excepto prueba de que vives. Gracias. Susurró. Cuida de tu hermana. Anne. No es tan fuerte como tú. Lo sé. Mamá. Pausé. Reuniendo valor. ¿Tu remisión? ¿Es real? ¿Estás bien? Silencio largo. Luego, tengo tiempo. ¿Cuánto? No lo sé. Pero tengo tiempo. La línea se cortó. Borré el número. Sabiendo que no lo usaría más. ¿Fuera? El amanecer pintaba el cielo en tonos dorados y rosas. Pensé en las palabras de mamá. Sobre buscarla en cada amanecer. Quizás lo haría. O quizás la recordaría como era, imperfecta. Complicada. Pero dispuesta a sacrificar todo por sus hijas. Incluso la ingrata. La autovía AP6 se extendía interminable ante mí. Cada curva revelando otro vistazo al mar Cantábrico. Había conducido 3 horas. Dejando atrás la casa vendida. La firma disuelta. La vida que ya no quería. En el asiento del pasajero. Una caja de banquero, lo último de las pertenencias de mamá que elegí guardar. 6 meses habían pasado desde esa mañana en el bufete de López. Victoria consiguió 18 meses de libertad condicional y servicio comunitario. Su testimonio ayudó a condenar a Marcos Queller y 2 funcionarios del gobierno.
Miguel seguía siendo un fantasma. Su cara apareciendo ocasionalmente en carteles de buscados del CNI. El dinero se devolvió a sus dueños legítimos. La reputación de mamá restaurada sutilmente mediante noticias plantadas sobre sus esfuerzos heroicos por exponer la corrupción antes de su muerte prematura. Yo jugué mi rol a la perfección, la hija doliente que descubrió la verdad. La heroína reacia que trajo justicia. La hermana perdonadora que salvó a Victoria de sí misma. Nadie necesitaba saber de la cuenta en Nevada que mamá me abrió años atrás, depósitos pequeños acumulados. Legales y limpios. Su herencia real para mí, no el dinero sucio ni la firma rota. Sino un nuevo comienzo. El motel en Gijón era exactamente como describió el email, habitación 12. Llave bajo la alfombra. Entré y la encontré sentada junto a la ventana. Mirando el atardecer. Parecía mayor. Más frágil. Pero sus ojos aún afilados. Pensé que acordamos no contactar. Dije. Me muero. Dijo mamá simple. De verdad esta vez. Los médicos dan 2 semanas. Quizás 3. Me senté frente a ella. Estudiando los cambios, la pérdida de peso. El temblor en sus manos. La respiración cuidadosa. No era otra actuación. ¿Victoria lo sabe? No. Y no puede. Su acuerdo depende de que yo siga muerta. Señaló un sobre en la mesa. Eso es para ti, ubicación de una caja de seguridad. Dentro. Evidencia de la ubicación actual de Miguel. Su nueva identidad. Pensé que querrías cierre. Tengo cierre. Sonrió triste. No. Tienes control. Es diferente. Nos quedamos en silencio. Viendo el sol hundirse. Finalmente habló, creía protegerte manteniéndote inocente. Pero en nuestra familia. Inocencia era solo otra palabra para ignorancia. Debí enseñarte la verdad antes. Me enseñaste todo lo que necesitaba, sobrevivir. Planear. Convertir traición en oportunidad. Nunca quise eso para ti. No. Querías que fuera la buena hija mientras Victoria aprendía el negocio familiar. Pero observaba. Mamá. Siempre observaba. Tomó mi mano, su piel sentía como papel. Ya medio fantasma. ¿Te quedarás? ¿Hasta? No. La palabra salió dura. Elegiste morir sola cuando elegiste vivir una mentira. No te veré hacerlo de verdad. Su rostro se arrugó. Pero asintió. Entiendo. Me levanté para irme. Luego volví. Por lo que vale. Te perdono. No por las mentiras ni los planes ni por elegir a Victoria. Te perdono por no confiarme la verdad. Podía haber ayudado. Encontrar otro camino. ¿Podíamos? Miró el cielo oscureciendo. ¿O te habrías convertido en otra víctima de mis elecciones? No había respuesta. La dejé allí. Silueteada contra la ventana. Ya más memoria que madre. 3 semanas después. Recibí notificación oficial de un hospital en Bilbao, Elena Serrano. Viajando como Sara Martínez. Falleció por complicaciones de cáncer de páncreas. El cuerpo cremado por sus deseos. Cenizas esparcidas en el mar. Sin servicio. Procesé la noticia en mi nuevo apartamento en Barcelona. A 600 kilómetros de todo lo conocido. Fuera. La mañana bullía, gente apresurándose a trabajos y vidas sin cuentas offshore ni conspiraciones gubernamentales. Mi teléfono sonó, Victoria. ¿Lo oíste?
Su voz neutral. Sí. ¿Crees? ¿Que era ella de verdad esta vez? Pensé en esa última reunión. El sobre que quemé sin abrir. Los secretos que elegí no perseguir. ¿Importa? Está ida de cualquier modo. Supongo que no. Pausa. Ana. Sé que no podemos. Que las cosas nunca serán iguales. Pero quiero que sepas que intento. Terapia. Trabajo honesto. Todo. Intento ser mejor. Bien. Dije. Y lo sentí. Yo también. Tras colgar. Preparé café y me senté en mi ventana. Viendo la ciudad despertar. En algún lugar. Miguel vivía bajo otro nombre. Mirando sobre su hombro. En otro. Marcos cumplía condena. Pagando crímenes suyos y ajenos. Y quizás. Solo quizás. En algún sitio. Una mujer parecida a mi madre veía su propio amanecer. Libre al fin de la vida construida en mentiras. O quizás estaba muerta de verdad. Sus cenizas mezclándose con el Mediterráneo. Sus secretos disueltos en agua salada. Alcé mi taza en un brindis silencioso a la incertidumbre. Al no saber. A la realización de que algunas historias no tienen finales limpios. Solo lugares donde eliges parar de contarlas. Este era el mío. El sol subió más. Pintando Barcelona en tonos de oro y posibilidad. Tenía los ojos de mi madre. La terquedad de mi padre. Y un talento para la venganza que descubrí sola. Pero también algo que ninguno tuvo, la sabiduría de alejarme mientras iba ganando. Esta vez. Mamá. Susurré a la luz matutina. Realmente no estaré en el funeral. Y lo decía en serio.